Buenos días, nos encontramos aquí en Cambio de Michoacán, en la cabina de transmisión de Cambio de Michoacán, y estamos en la sección de Cambio en el Debate. A mí en lo personal me toca conducir este programa para los jueves en la sección de Ética y Política. Ante todo quisiéramos pedir una disculpa al auditorio porque la semana pasada estuvimos aquí con una de las voces del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, que fue la parte perdedora del proceso electoral. Entonces, habíamos invitado a las dos partes, o sea, la parte ganadora, o sea, la planilla morada, y resulta con que, pues, no podían asistir porque todavía no se le daba la toma de nota al sindicato, al nuevo comité ejecutivo. Yo tengo entendido que ya le dieron la toma de nota al nuevo comité ejecutivo por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Trabajo, y entonces les hablé nuevamente el lunes para que vinieran. Hablé directamente con la compañera Célic Mendoza, que es la coordinadora de prensa, y dijo que no era posible que nos dieran una entrevista, aquí como lo tenemos previsto con las dos voces que concuerdan en el proceso electoral que acaba de pasar. Entonces, bueno, pues ahora, así como de emergencia, sacamos este tema que es sumamente interesante porque también corresponde a la universidad y a la humanidad. Y aquí tenemos en cabina al filósofo y maestro en ciencias, Luis Ignacio Flores Bocanegra. Él es profesor de la escuela del Colegio Primitivo de San Nicolás de Hidalgo, lo que la gente conocemos, los que no estamos ahí, como preparatoria número 1. Por cierto, edificio preciosísimo, recién remodeladas algunas de sus partes, pero bueno. Y estamos hablando aquí con él porque queremos tratar el tema de la embestida que trae la humanidad, los gobiernos del mundo, los gobiernos neoliberales en contra de las humanidades. Hay un filósofo, Eduardo Subirats, que habla precisamente de eso, de que hay una tendencia por parte de los gobiernos de suprimir cualquier materia que permita la libre pensamiento crítico, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos aquí con Luis Ignacio. Tenemos invitado también al exdirector de la facultad, Mario Alberto Cortés, pero seguramente el tren, ya vemos que el tren siempre nos interrumpe estas cosas, y yo quisiera, pues, en este momento simplemente comenzar ahora con Luis Ignacio, y pues con la pregunta, así como: ¿hay una tendencia visible o perceptible de tratar de erradicar, de suprimir las materias de ciencias y humanidades en la educación, en la currícula de la universidad en general? ¿Y quiénes serían los interesados en esto? Luis Ignacio, ¿qué nos podrías decir de esto? Sí, muchas gracias. Hará unos 30 años, una visión diferente de lo que es la cultura, el conocimiento y la educación se comenzó a extender por el mundo. El núcleo duro de esta nueva visión diferente, hay un nuevo modelo económico que se impuso a los pueblos y sociedades del mundo, que se llama neoliberalismo, y el núcleo duro de este nuevo modelo económico es el capital financiero. Esto hace que, con una concepción eminentemente tecnocrática de lo que debe ser la cultura, la educación y el conocimiento, en los últimos años, y sobre todo en países como el nuestro, con enormes desigualdades
y con una política y una economía totalmente dependiente de los Estados Unidos, de manera, por así decirlo, más violenta en términos de violencia cultural, violencia simbólica, de manera más a ultranza que en las propias metrópolis. Se ha tratado de modificar la educación formal en todo el sistema educativo mexicano, pero lo que en este momento quisiéramos abordar para tener un punto preciso de referencia es qué ha pasado con la educación media superior de nuestro país. Para seguir en el uso de la palabra, quisiera leer como prefacio, como epígrafe de las ideas que voy a tratar de seguir desarrollando, la Declaración de París en favor de la filosofía. Esta Declaración de París se hace precisamente en la ciudad de París por parte de la UNESCO en 2010, y la Declaración de París dice lo siguiente: la enseñanza de la filosofía debe mantenerse o ampliarse donde ya existe, implantarse donde no existe y ser nombrada explícitamente con la palabra filosofía, recordando también que debe ser impartida por profesores cualificados, instruidos específicamente a tal efecto, y no estar supeditada a ninguna consideración económica, técnica, religiosa, política e ideológica. Actualmente el problema que tiene la educación media superior de nuestro país, en cualquiera de los subsistemas donde se imparte este tipo de educación, ya sea universidades públicas, privadas o bien instituciones que dependen directamente de la Secretaría de Educación Pública, este proyecto de modificación de la currícula de la educación media superior, hay un punto álgido ahí en el que debemos precisar lo que estamos diciendo, la parte correspondiente a las humanidades. Este nuevo modelo llamado de Sistema Nacional de Bachillerato, que pretende ser un bachillerato homogéneo a nivel nacional aquí en nuestro país, este nuevo proyecto recibe el nombre de RIEMS, que significa Reforma Integral de la Educación Media Superior. Esto comenzó en 2008 con antecedentes en 2007. La reforma integral de la educación media superior persigue, así lo dice sus declaraciones podríamos decir, de principios, o por lo menos el espíritu que los mueve, persigue que la educación media superior de nuestro país cuente con tres atributos o ejes de desarrollo: la calidad, la cobertura y la equidad. La calidad, la cobertura y la equidad para los miles o millones de jóvenes mexicanos que aspiran a cursar este nivel de la educación formal. Calidad en el sentido dice el proyecto de la RIEMS, en el sentido de que tal vez las plantas docentes de la educación media superior, el conjunto del magisterio que imparte clases en ese nivel, necesita ser actualizado, necesita tener las capacidades intelectuales del momento, las capacidades académicas, culturales, cognitivas, actualmente de los conocimientos y saberes que hay en el mundo. Y en ese sentido se crea toda una estrategia para formación de profesores. En la cobertura es la parte que proporcional entre la cantidad de los que aspiran a ingresar a este nivel y la capacidad instalada de planteles para que puedan todos tener espacios para cursar este nivel de la educación, que es la educación media superior. Y en esto de la cobertura, es otra de las pretensiones del proyecto de la Reforma Integral de la Educación Media Superior.
En relación a la equidad, apunta directamente a lo que podríamos llamar pues, las diferencias socioeconómicas de los aspirantes, en términos de que casi el 100% de las clases medias altas mexicanas, los jóvenes que pertenecen a esta clase media alta mexicana, tienen posibilidades y realmente estudian en la educación media superior. No así los jóvenes que pertenecen a clases marginadas, o bien a lo que podríamos llamar clases con menos condiciones de desarrollo socioeconómico, y estos muchas veces de plano ni siquiera terminan la secundaria y ya no terminan la secundaria y ya no hacen trámites para ingresar a las preparatorias por las precarias condiciones socioeconómicas en que viven sus familias, ellos y el entorno en que están. Veíamos una noticia hace unos días de que en la UNAM y en el Distrito Federal, fundamentalmente, habían hecho una solicitud para ingresar a la preparatoria, a la prepa, aproximadamente 300,000 jóvenes, y fueron únicamente aceptados 100,000. Sí, o sea, entonces eso es terrible, ¿no? Es terrible, o sea, ya no se cumple eso que plantean las RIEMs de la cobertura. Ni hay cobertura, ni hay equidad. Ni hay equidad. Así es. 50% de la población en pobreza, que tampoco tiene posibilidades de estudiar la prepa, por supuesto. Sí, el proyecto no es otra cosa que un modelo que podríamos llamarle disfuncional, disímbolo, desarticulado, que podría aplicarse, no sé, tal vez en una sociedad como la Suiza, o en sociedades, no sé, en sociedades de otras partes del mundo, donde haya un mínimo de condiciones de igualdad social, económica, política, pero no esto es en un país como el nuestro, con extremas desigualdades sociales, con lo que podríamos llamar la fatalidad de nuestro Estado-Nación. Son dos elementos que tienen que ver con la clase política mexicana, que es la cuestión de la enorme corrupción y enorme impunidad que permea a las clases dirigentes, ya sea en términos de la élite económica, o en términos de la élite política de nuestro país. Pero aquí hay una cosa gravísima: los estados-nación dejaron de armonizar lo que podríamos llamar el interés nacional de las sociedades de los estados-nación. Dejaron de armonizarlo en términos de que ya no representan el interés general, sino la clase política se convirtió en una clase subordinada del capital financiero, es decir, en una palabra del capitalismo, del capital. Ya la parte política que por lo menos si les creemos a los teóricos, a los clásicos de la filosofía política, la parte política armonizaría los intereses al interior de un Estado-nación, en el sentido de buscar eso que decíamos, la equidad, la justicia social, el respeto al Estado de Derecho, armonizar los intereses de las diferentes clases sociales en términos de tener más o menos una sociedad consolidada, un pueblo consolidado, un pueblo articulado, donde se conservaran y se enriquecieran y se ampliaran lo que podríamos llamar los procesos de identidad nacional, lo mejor de la cultura propia articulado con la mejor de la cultura universal, ¿no? Esas serían las grandes aspiraciones que los clásicos de la filosofía política dicen que debe cumplir una clase política dirigente. La cuestión es que en el mundo, decíamos hace rato, de 30 años para acá, pero sobre todo en un país como el nuestro, donde las cosas se dan de manera más brutal y más insensata, vamos a decirlo así,
esta clase de política que debería representar el interés general de la sociedad mexicana se han convertido en súbditos, decíamos, en lacayos, en mandaderos, por decirlo así, en lenguaje muy conocido de nosotros, ¿no? Los zapatistas les dicen los tienderos pues, a la clase política. Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Asistentes o palafreneros, ¿no? Del gran capital, ¿no? Entonces, con eso se borran todo lo que decíamos de esta cuestión de identidad, de consolidar lo propio, junto con lo mejor de la cultura universal, ¿no? Y de los conocimientos universales. Todo. Luis Ignacio, había dicho calidad, cobertura, ¿y qué otra cosa había dicho? Calidad, cobertura y equidad. 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 Ya lo tocaste de alguna forma. Ninguna de los tres se cumple, porque paradójicamente los chicos en la Universidad Michoacana, por decir algo de lo cual tenemos en común, formar parte como profesores tú y yo, ni siquiera ellos alcanzan a ingresar a la Universidad Michoacana porque no hay espacios, ¿no? Es decir, este tipo de RIEMs no cumple ni siquiera mínimamente con la calidad que sería la enseñanza por parte de nosotros los profesores, no cumple con la suficiencia de espacios que sería la cobertura, y no cumple con la equidad en términos de esa gran pobreza que tiene el pueblo mexicano, en sentido literal, no pobreza solamente espiritual, sino en el sentido de pobreza material que tiene el pueblo mexicano, por el desempleo, por la carencia de fuentes de trabajo, porque cada día es una enorme desproporcionalidad, como dirían ustedes que conocen bien las ciencias duras, hay una relación indirectamente proporcional entre la demanda de empleos y la oferta de los mismos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es posible entonces que tengamos calidad, cobertura y equidad en la educación media superior? A veces los profesores o cualquier de nuestros conciudadanos que hacemos algún comentario en relación a lo difícil que es ser profesor en educación media superior, decimos, hijo, soy profesor de educación media superior, cuando aspiraríamos a ser profesores de nivel superior o de posgrado, para que ahí la cosa como profe, mi trabajo sea más sencillo. Yo a veces voltearíamos voltearíamos esa pesadumbre, vamos a decirlo así. Creo que a veces es un privilegio ser profesor de educación media superior, porque lo veríamos como el punto de inflexión de lo que es el desarrollo humano, en este caso de nuestros compatriotas, de los mexicanos. Es decir, ahí es la parte crucial donde se definen destinos. El promedio de edades de los chicos que están en bachillerato mexicano, preparatoria mexicana, educación superior, es entre los 15 y 18 años. A partir de ahí se definen o se crean un conjunto de expectativas que tienen que ver con la parte subjetiva de los chicos y con la objetividad de su existencia real y material. Es decir, a partir de ahí se definen carreras, destinos, y se define qué vamos a hacer en la vida, ¿no? Si logramos tener más o menos una educación como Dios manda en ese nivel, estoy seguro que es más probable que tengamos buenos estudiantes en el nivel superior y potenciales estudiantes de posgrado. A nuestro país no solamente le hace falta satisfacer esa necesidad de justicia y satisfacer esa necesidad del hambre que tenemos los mexicanos, sino le hace falta tener una educación buena, no una buena educación, que es otra cosa, una educación buena, una cultura buena y conocimientos buenos en el sentido de adecuarlos a nuestras vidas, ¿sí? Una educación para la vida. Luis Ignacio, ¿qué crees que viene oculto dentro de esto que maneja la RIEMS? O sea, la RIEMS maneja que hay que dar calidad, cobertura y equidad. O sea, eso es lo explícito. Es lo que dice, buscamos con eso de la reforma integral a la enseñanza media superior, lo explícito es eso. Pero ¿qué realmente viene abajo? ¿Y quiénes lo están propiciando? Creo yo que las mentes más lúcidas de nuestro país han hecho el esfuerzo de contraargumentar para enderezar un movimiento contrahegemónico en contra de este proyecto, que no es otra cosa
que es un proyecto hecho con una visión netamente tecnocrática. A la educación mexicana, particularmente en ese nivel, se le quiere instrumentalizar. Con esto se quiere crear nada más lo que decían los clásicos del marxismo, se quiere crear nada más enormes ejércitos industriales de reserva. Aquí diríamos enormes ejércitos para que sean servidores de bienes y servicios. Por ejemplo, con esta reforma integral de la educación media superior, desaparecen aquellos atributos humanos que nosotros, como una especie más de este mundo, nos sentíamos orgullosos de tenerlos. Esos atributos humanos, las cualidades humanas, que sería la reflexión, la crítica, la autonomía intelectual, la independencia intelectual, la capacidad de analizar, la capacidad de sintetizar. Eso nos permitía a nosotros tener una, ¿cómo decirlo? Tener una enorme predisposición por los demás, es decir, ser solidarios, una enorme predisposición por aceptar las diferencias de cada uno de nosotros, porque así nos aceptan también los demás también nos ven diferente a ti, Leopoldo, y a mí, de todo modo nos aceptan, ¿no? Tenemos buenos compañerismos, buenos colegas, buenas amistades, ¿no? Entonces, lo que estoy señalando es que al ser humano lo dota de una capacidad subjetiva para sus relaciones intersubjetivas, y esto solamente lo pueden aportar las humanidades. Es indispensable para todo ser humano el desarrollo pleno, correcto y bueno de las humanidades, porque esto es lo que lo hace persona. Podríamos prescindir de que tú y yo tal vez no sepamos de odontología o de contabilidad o de cuestiones de veterinaria, podríamos prescindir de eso y tratar de seguir siendo personas buenas, pero no podríamos prescindir de las humanidades para tratar de ser personas buenas. Es importantísimo eso, ¿eh? Sí. Y se nos olvida. Sí. Mira, aquí estamos hablando de lo que se me ocurre ahorita en este momento, lo que plantea nuestra ley orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ¿Qué es lo que estás planteando tú? ¿Sí? Es solidaridad, compañerismo, democracia, etcétera. Y creo que esto cada vez cae por tierra, ¿no? O sea, cada vez hay más autoritarismo, cada vez hay menos oído para escuchar las voces ciudadanas, etcétera. Eso también está pasando desgraciadamente de nuestra universidad. O sea, se dice una cosa en la ley orgánica y se hace la otra. Yo creo que eso es muy buen tiempo de hacer una reflexión y empezar a modificar, o nos aceptamos, nos adaptamos a lo que nos están diciendo los poderosos, las multinacionales, etcétera, para ser congruentes con lo que dicen, o tratamos de ser congruentes con lo que dice nuestra ley orgánica. Me voy rápidamente con otro, porque ya nos queda de alguna forma un poquito de tiempo, se nos ha cortado. Yo tengo entendido que en bastantes facultades de la UNAM, por ejemplo, yo sé que en química, en electrónica, etcétera, hay bastantes. Yo la otra vez estuve revisando las currículas de algunas facultades de la UNAM, y en muchas es obligatoria la materia de filosofía de la ciencia. Aquí mismo, sí. En la Universidad Michoacana, en las carreras, por lo menos, porque he estado ahí, de ingeniería eléctrica y de ingeniería civil, hay departamento de filosofía o departamento de humanidades. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo entendido que, en la Facultad de Biología también hay departamento, un departamento de humanidades. Yo no sé si en alguna otra parte, ¿no? Pero hoy como que la tendencia en las universidades es suprimir también, no solamente a nivel medio superior, sino a niveles superiores, ¿no? Por ejemplo, concretamente y no se promueve, ¿no? No se promueve esto. El rector hace unos días aparecía y decía, es necesario que los alumnos aprendan contenidos. Dice, pero es más importante que aprendan a ser buenos individuos. Así es. ¿Sí? Y yo creo que eso atina precisamente en ese sentido, ¿no? De atizarle a implementar las humanidades dentro de la universidad. No
no lo que está pasando, ¿no? O sea, es lo que se pretendería, pero lo que está pasando creo que es al revés, ¿sí? O sea, la matrícula en muchas de las humanidades, como no son, dicen, bueno, ¿para qué sirve? Nos han enseñado lo utilitario, ¿no? Que decías hace un momento, o sea, ¿para qué sirve esto? Lo de Bellas Artes no sirve para nada, ¿no? Lo de aprender historia pues, no sirve para nada, aprender filosofía menos, ¿no? Entonces es una tendencia de lo utilitario, y eso yo creo que sí habría que buscar la forma de eliminarlo, ¿no? Por último, te lo planteaba antes de entrar al aire, ¿hay alguna estrategia en lo que me ilustrabas hoy por la mañana del Observatorio Filosófico de México? ¿Hay alguna estrategia por parte del Observatorio Filosófico de México para detener esta embestida? O sea, yo así lo percibo, una embestida para erradicar, ¿sí?, las humanidades de esto y hacer más operativo para el capital, para los poderosos, para la enseñanza. Bueno, tú sabemos que la educación es, como dicen, las universidades son, ¿cómo llaman? El cuadro de resonancia. Las cajas de resonancia. La caja de resonancia. Las cajas de resonancia de nuestra sociedad. Las universidades son la caja de resonancia. Muy bien, sí. Gracias, sí. Luis Ignacio. Es importante conocer los términos. Esa gente como ustedes que manejan muy bien eso. Pero sí, de hecho, ¿hay alguna estrategia o empieza a conformarse? ¿O hay algo que resista esto? Y quizá como nos queda de alguna forma poco tiempo, quizá conjuntarlo con esto. ¿Crees que ahora con el nuevo presidente que nos gobernará durante los próximos años haya una embestida para echarle más a esta tendencia de erradicar las humanidades? Y te lo digo por esto porque creo que hay muy buenas relaciones entre la maestra del Bester y Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿crees que haya una nueva embestida? Porque eso, por supuesto, en la primaria que ya no hay civismo y que quitaron algunas cosas también, ¿no? Entonces, esas dos cosas, Luis Ignacio. Sí, Leopoldo, gracias. Trataré de decir algo rápidamente. Pues, de todo el mundo es conocido que las desgracias de este país pasan por el corporativo y corrupto liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, personificado en la maestra que acabas de mencionar. Oye, ni siquiera por lo menos di el nombre, no de la maestra Elbester Gordillo Morales. Que sí. Pero regresaríamos a situaciones un poco más excelsas, ¿no? Vamos a ver, regresemos acá. La frase del doctor Salvador Jara Guerrero, rector de nuestra universidad, se me hace una muy buena frase. Sí. Y estoy seguro que él la dijo por dos motivaciones, por el corazón y por su intelectualidad. Él es especialista tanto en filosofía como en ciencia, ¿no? Qué bien. La cuestión otra vez aquí, a veces nos entristece enfrentarnos con una enorme distancia entre las palabras y las cosas, como decía Michel Foucault, entre varias cosas, y es lo que pasa a veces en nuestro contexto más propio local o a veces en el contexto que decíamos más grande, ¿no? de nuestro país. El problema que tiene todo lo bonito de los atributos humanos, que ya lo dijimos aquí muchas veces, que sería la cultura, la educación, el conocimiento, que son las virtudes intelectuales, como decía Aristóteles. El problema que tiene esto es que el capital financiero se adueñó de los destinos de los pueblos del mundo, y entonces a reyes, presidentes, gobernadores y de ahí para adelante, como dice la canción, los convirtió en lacayos del mismo. El centro o el altar de este capital financiero es el dinero. Si nosotros tenemos capacidad de producir y de consumir, somos valiosos en ese sistema de cosas.
Si no tenemos eso, o somos eliminados o nos dejan fuera de ese camino de la historia, de esa vía de desarrollo. Los zapatistas dicen, somos prescindibles. Somos prescindibles. Entonces, aquí la cuestión de la reforma integral de la educación media superior está permeada por todas esas concepciones, por todas esas visiones, por todas esas valoraciones entre el dinero y el ser humano. Y obviamente ellos abrazan como perros en brama, la palabra es de Octavio Paz, ellos abrazan la cuestión del dinero, el Dios dinero, y se dedican a eso. Entonces, instrumentalizar la educación, los saberes y la cultura es para que nosotros tengamos mentalidad de mandaderos y nosotros nunca cuestionemos los enunciados, lo digo de manera un tanto elegante, los enunciados, es decir, nunca cuestionemos las órdenes recibidas o las imposiciones o las opiniones de los, nunca cuestionemos nada, ¿no? Nunca cuestionemos el ejercicio omnímodo del poder y el ejercicio perverso del poder, nunca cuestionemos, es para eso. En el subsistema mexicano, rápidamente lo digo, de la educación media superior, existen muchos subsistemas de bachillerato. Los subsistemas que pertenecen, de bachillerato que pertenecen a las universidades públicas mexicanas, hasta cierto, es decir, hasta este momento, porque estamos defendiendo a capa y espada esta situación, estaban dotados más o menos de una equilibrada dosis de ciencia, humanidades, cuestiones sociales y esto, ¿no? Entonces, los egresados de ahí más o menos tenían cierta conciencia de lo que era nuestra realidad social. La idea es acabar con estos elementos que enriquecen el desarrollo de la personalidad humana y nada más convertirnos en elementos instrumentalizados del capital, es decir, en productores de ganancia, en servidores de quienes mandan, y que olvidemos la reflexión, la crítica, el cuestionamiento, los valores, esas capacidades que teníamos como seres humanos para discernir y analizar las cosas, para ver la realidad, que nos olvidemos de eso cuando desde los griegos la filosofía, la ética, la lógica, la estética, la epistemología han sido lo que, incluso en la antigüedad, él es filósofo. Y esa persona reunía todos los atributos, tanto científicos, éticos, artísticos, filosóficos, epistémicos, los reunía todos. Sí. Hasta el siglo XVII para acá ya fue la subdivisión de que él es matemático, él es biólogo, él es químico, él es físico, él es abogado, algo así, ¿no? Es decir, hemos desarticulado todo eso y perder esa visión integradora, holística, esa visión de totalidad, decía Hegel, es también uno de nuestros grandes fracasos como profesores, como estudiantes y como sistema educativo mexicano. Yo diría esto en relación a la estrategia. El Observatorio Filosófico de México desde un principio ha tratado de articularnos, me refiero a todas las escuelas y facultades de filosofía del país y a todas las personas pensantes de este país, porque no solamente son filósofos los que tratan de hacer un movimiento contrahegemónico con estas cosas tan insanas y tan nocivas para la educación media superior del país, sino hay otros profesionistas, ustedes los ingenieros, biólogos, matemáticos o otras gentes que también están en este movimiento de defender lo mejor de la educación pública de nuestro país. ¿Cómo cerrarías rapidísimamente, porque ya se nos acabó el tiempo, esto que lo que hemos estado platicando? ¿Cómo lo cerrarías? Hemos hablado muchísimas cosas. ¿Cómo concentrarías, sintetizarías esto? Diciendo que principalmente el sistema de educación pública de nuestro país, particularmente los profesores, estudiantes y autoridades de estos sistemas de educación pública de nuestro país, sí deberíamos tener más compromiso histórico y moral con lo que hacemos, porque en el fondo
aunque esto no se vea aquí en la superficie, pero en el fondo lo que se juega es el destino de nuestro Estado-nación. La educación, la cultura, el conocimiento y esa manera de hermanarnos como mexicanos es lo que nos permite seguir existiendo como lo que hoy somos, como país y como pueblo de México. Muy bien, Luis. Luis Ignacio, se agradece. Yo estoy recordando algo que vi en un diario, decía que los casquetes polares de nuestros 3 volcanes estaban condenados a desaparecer definitivamente por la depredación tan estúpida que ha propiciado el capital, lo utilitario, y olvidar lo importante de la humanidad. Nuevamente, a mí, yo creo que esta plática es de toda la vida. De toda la vida. Y vamos a tratar de invitar al maestro Mario Alberto Cortés, porque creo que él tiene también una visión interesante sobre eso de las humanidades. Creo que él pertenece a este observatorio filosófico michoacano, se llama michoacano. Ya. Entonces vamos a invitarlo. Y tenemos pendiente todavía también, para anunciar al auditorio, la visita de ahora el nuevo secretario general del SUEUM, para ver qué nos dice, ¿no? Ya aquí hace unos días los compañeros que cubren el espacio en otro día entrevistaron al secretario general del SUEUM, del SPUM, perdón, del Sindicato Único de Profesores de la Universidad Michoacana. Entonces, pues esperemos que esto, y lo dejamos para otra ocasión, continuar con este tema que yo creo que es bastante rico, y como decían uno, por la humanidad, los zapatistas te decían también una cosa, perdón por la insistencia con estos señores, porque para mí es un referente muy importante. Dicen, el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo. Y yo creo que de ahí se trata, por la humanidad y contra el neoliberalismo, que es lo que nos tiene aquí atorados. Bueno, muchas gracias, nos despedimos y esperemos que dentro de 8 días nos veamos, nos platiquemos y nos digan algo acerca de lo que platicamos aquí. Gracias, muy amable, Luis Ignacio, compromiso. Para servirles a ustedes. Muchas gracias.